Llevo ya 3 años viviendo en un mundo que huele exactamente como me gusta a ellos, no a mí. Aquí, en este inmenso piso de Madrid, en una planta 25 de la Castellana, el aire es estéril, filtrado, con un ligero aroma artificial a cáscara de limón que rocía un humidificador de última generación. Huele a dinero y a una vida ajena. Mi mundo, el de verdad, olía de otra forma. Olía a viruta fresca en el viejo taller, al metal caliente de la soldadora y a ese olor ligeramente ácido de la tierra fértil en las manos tras trabajar en el huerto de Salamanca. Este contraste me perseguía constantemente, como el zumbido tenue pero molesto de un frigorífico de alta gama que nunca se apaga. Yo, Sergio Alonso, un jubilado de 64 años, antiguo ingeniero de caminos, me sentía aquí no como un invitado, sino como un mueble viejo que han sacado de su casa y han puesto temporalmente en un rincón de un vestíbulo moderno y brillante, un mueble que no encaja con la decoración, pero que aún les da reparo tirar al punto limpio. La mañana de hoy empezó como de costumbre. Me desperté a las 6, por ese hábito forjado durante décadas a pie de obra. El sol aún no se había asomado tras las moles grises de los rascacielos, pero la ciudad ya rugía abajo como un avispero agitado. Fui a la cocina de puntillas, para no despertar a Carlos y a Elena. Su dormitorio estaba en la otra ala del piso, tras una maciza puerta de madera oscura, pero aún así temía hacer el más mínimo ruido. En los últimos meses, había aprendido a moverme por esta casa de forma casi imperceptible, como una sombra que pide perdón por existir. La cocina parecía un quirófano. Frontales blancos brillantes, encimera de acero, botones táctiles en cada electrodoméstico de marca alemana. Abrí el armario y saqué mi vieja taza de cerámica con una pequeña mella casi invisible en el borde. El único objeto de mi vida pasada que me permitieron traer conmigo. La cafetera, que parecía el panel de control de una nave espacial, emitió una señal melódica. Pulsé el botón y un café de cápsula, aromático pero totalmente insípido, cayó en la taza. Siempre preferí el café de cafetera italiana, de ese que perfuma toda la casa, pero la mía se quedó en Salamanca junto con todo lo demás. Mientras bebía el café mirando cómo despertaba Madrid entre el humo y el cristal, Elena entró en la cocina. Llevaba una bata de seda, el pelo recogido en un moño descuidado y una mascarilla de arcilla verde en la cara que la hacía parecer un ser de otro planeta. Deslizó la mirada por mi taza mellada y sus finos labios se curvaron en una mueca de desdén casi imperceptible. Buenos días, Sergio, su voz era fría como la bruma del Manzanares. Hoy se ha levantado pronto. Costumbres de viejo, Elenita, respondí, intentando que mi voz sonara lo más conciliadora posible, aunque ese diminutivo siempre parecía molestarle. No respondió nada. Abrió la nevera y sacó una botella de agua mineral premium. La vertió en un vaso alto y añadió una rodaja de limón. Cada uno de sus movimientos era medido, elegante, como los de una actriz de cine. Era guapa, con esa belleza fría pulida que queda tan bien en las portadas de las revistas de diseño. Carlos me ha pedido que te diga que esta noche tenemos invitados, dijo sin mirarme, concentrada en su ritual. Socios de un nuevo proyecto, gente importante. La cena será a las 8. Por favor, intenta quedarte en tu cuarto a partir de las 7. Ya sabes que estas reuniones de negocios son muy pesadas. El corazón se me encogió, pero me limité a asentar con la cabeza, tragándome el orgullo. Claro, lo entiendo perfectamente. No molestaré. No era la primera petición de este tipo. Al principio las disfrazaban con formas más suaves. Papá, debes de estar cansado, descansa en tu cuarto, o vamos a tomar algo con unos amigos, habrá mucho ruido y vas a estar incómodo. Ahora era una orden directa, una cláusula de exclusión. Yo era un elemento discordante que había que esconder cuando venía la gente que firmaba los cheques. Terminé el café, lavé minuciosamente la taza y la guardé en el fondo del armario. En el fregadero ya estaba su vaso. También lo lavé.
Se había convertido en mi regla tácita. Recoger lo mío y, a ser posible, lo de ellos, para que tuvieran un motivo menos de queja, para ser el mueble más limpio del salón. Regresé a mi habitación. Era la más pequeña de la casa, un antiguo vestidor reconvertido que apenas albergaba una cama y una cómoda. La ventana daba a un patio interior de luces, un rectángulo de cemento donde la luz del sol nunca llegaba. En la pared colgaba una única fotografía en un marco de madera sencillo, el único rincón de la estancia que se sentía vivo. Aparecíamos mi difunta mujer, Lucía, y yo con un Carlos pequeño en brazos. Tendría unos 5 años entonces. Estábamos delante de nuestra antigua casa en Salamanca, esa que construí ladrillo a ladrillo con mis propias manos y mi propio sudor. Lucía sonreía, y en sus ojos se reflejaba toda nuestra felicidad, sencilla, de esa que no necesita humidificadores con olor a limón. Pasé el dedo por su rostro en la foto, sintiendo el frío del cristal. Mira, Lucía, cómo ha progresado nuestro hijo, susurré al vacío. Un gran director aquí en Madrid, con un piso en las nubes. Solo que parece que en estas nubes no hay sitio para su padre. Por la tarde llegó Carlos. Entró en el piso como un torbellino, soltó su maletín de piel de ubrique sobre el puff de diseño y llamó a gritos. Elena, ya estoy en casa. Salí al pasillo para saludar, intentando encontrar un resquicio del hijo que dejé en Salamanca. Hola, hijo. ¿Qué tal el día en la oficina? Me lanzó una mirada fugaz, de esas que se dan a alguien que interrumpe una marcha triunfal. Su rostro estaba tenso por el estrés, pero satisfecho a la vez. Hola, papá. Bien, a tope. Hoy hemos firmado las arras para una nueva promoción en la zona norte. Si todo sale según lo previsto, en un año duplicaremos la facturación. Estamos jugando en la Liga de los Grandes. Eso es bueno, dije sinceramente, aunque los términos me sonaran a otro idioma. Me alegro mucho por ti. Sí. Se aflojó el nudo de su corbata de seda. ¿Te ha dicho Elena lo de esta noche? Sí, claro, no te preocupes, no molestaré. Perfecto. Ya caminaba hacia el dormitorio principal, perdiendo cualquier interés en mi presencia. Ah, por cierto, mañana tendremos que ir a la gestoría. Hay que firmar un documento de la empresa, un trámite de representación. Te lo explico luego. Al fin y al cabo, tú figuras como administrador único. Esbozó una sonrisa condescendiente, como si hablara de una formalidad graciosa, de un disfraz que me prestaba para que me sintiera útil. Yo asentí, pero por dentro se me heló la sangre. Administrador único. Sí, formalmente yo era el dueño del 100% de las participaciones de Logística y Construcciones Alonso S.L., la misma empresa que ahora generaba millones y les permitía vivir en este piso de la Castellana, conducir coches alemanes de gama alta y esconderme en un vestidor cuando venían invitados de nivel. Carlos parecía haber olvidado que mi titularidad no era una simple carambola legal, o lo que era peor, quizá nunca lo había considerado algo serio. Por la noche, tal como se me había ordenado, me quedé en mi cuarto. Del salón llegaban risas impostadas, el tintineo de copas de cristal de Bohemia y un hilo de música chill-out que me resultaba ajeno. Intentaba leer, pero las líneas de mi libro se emborronaban. Oía a Carlos contar con arrogancia las perspectivas de la empresa, las nuevas tecnologías de edificación, los contratos públicos millonarios. Hablaba como si lo hubiera creado todo de la nada, como si su imperio no tuviera cimientos. Como si no hubiera existido mi casa de Salamanca, vendida hasta el último ladrillo, ni mis ahorros de 40 años como ingeniero de caminos invertidos hasta el último céntimo en su proyecto inicial. Cerré los ojos y sentí cómo brotaba en mi interior un resentimiento sordo y frío. Se había ido acumulando gota a gota durante meses de silencios y desplantes. Y hoy, con esa orden de esconderme, parecía que el vaso empezaba a desbordarse. Aún no sabía qué hacer,
pero por primera vez en estos 3 años comprendí que no podía seguir siendo una sombra que pide permiso para respirar. Algo tenía que cambiar. Y ese cambio, lo presentía, iba a ser doloroso para todos. La recepción se alargaba. Las voces en el salón eran cada vez más altas. Yo, sentado en mi pequeño cuarto, me sentía un proscrito en la casa comprada con el dinero de la venta de mi propia fortaleza. Intenté concentrarme en el camino de Miguel Delibes, buscando refugio en sus palabras castellanas, pero mis pensamientos volvían tercos a la realidad del otro lado del tabique. Cada frase que llegaba desde el salón me hería. Oía a Elena decirle a una invitada entre risitas: «Estamos mirando las Maldivas para este año. Carlos necesita desconectar, que el pobre se mata a trabajar. Iremos en business, claro. Volar en turista a estas alturas es una ordinariez, hay que tenerse un poco de respeto a una misma». Dejé el libro sobre la mesilla. Maldivas, clase business. Recordé cómo Lucía y yo, una vez cada 5 años, nos permitíamos un viaje a Benidorm, a un hostal modesto cerca de la playa, y éramos los reyes del mundo. Ahorrábamos todo el año privándonos de mucho, pero esos recuerdos eran los más cálidos. Y ahora mi hijo, que de niño se ponía radiante con una excursión al campo en un viejo Seat, hablaba de la clase business como si fuera un derecho de nacimiento. En sus planes para las Maldivas, por supuesto, no había sitio para su anciano padre. Ese pensamiento me atravesó la conciencia y activó una cadena de recuerdos amargos. Volví a ver aquel día en mi cocina de Salamanca. Carlos, recién llegado de Madrid, rebosaba un entusiasmo casi febril. Desplegó sobre la mesa de madera informes y gráficos. «Papá, es la oportunidad de nuestra vida. El mercado inmobiliario en Madrid está volviendo a explotar. Tengo la idea, tengo los contactos en el ayuntamiento. Solo necesito el capital inicial. Los bancos no dan crédito por una idea sin avales sólidos». Elena estaba a su lado, apretándole la mano y mirándome con una esperanza que entonces creí sincera. «Sergio, se lo devolveremos todo con intereses. Carlos tiene tanto talento, le va a ir de maravilla. Usted será parte de esto». Los miré y vi en sus ojos el sueño de una vida mejor, el mismo por el que yo había trabajado en obras bajo el sol y la lluvia toda mi existencia. «¿Cuánto hace falta?», pregunté, aunque ya temía la respuesta. Carlos respiró hondo. 50.000 euros para empezar. De base. Para la oficina, el registro de la SL, los primeros sueldos. Yo tenía en la cuenta 20.000 euros. Mis ahorros de toda la vida. El resto. El resto era mi piso de 3 habitaciones en el centro de Salamanca. Mi hogar, donde cada reforma la hice yo, donde aún se sentía el espíritu de Lucía. Venderé el piso, dije entonces, y la decisión nació de un amor ciego de padre. Y añadiré mis ahorros. Con eso tendréis vuestra oportunidad. Carlos me abrazó como hacía años que no lo hacía. Papá. No te arrepentirás. Te traeremos a Madrid con nosotros, compraremos un piso enorme. Tendrás la mejor habitación, serás nuestro invitado de honor. Lo vendí todo. El piso voló por 180.000 euros. Lo invertí todo en su sueño. Al principio, en Madrid, vivimos de alquiler, unidos por la necesidad. Ayudé a Carlos con los trámites legales y la constitución de la sociedad. Fue entonces cuando Pedro, mi amigo abogado de la facultad, me dio el consejo que hoy me mantenía en pie. Sergio, no seas ingenuo. Ponlo todo a tu nombre. Tú eres el único inversor real. Que tu hijo sea el director, que gestione el día a día, pero el administrador único y el socio único debe ser tú. Por si las moscas, que la vida da muchas vueltas y el éxito emborracha. Carlos no se opuso. Para él, en aquel momento de hambre, era una formalidad. Lo importante era el flujo de caja.
Pero el éxito llegó, y con él, el olvido. Hace medio año, durante una cena, me atreví a preguntar. Hijo, ¿te acuerdas de lo que hablamos? ¿Podríamos mirar un piso con un poco más de espacio? Aquí en el vestidor estoy algo apretado, y no entra ni un rayo de sol. Carlos desvió la mirada al plato y Elena tomó la palabra con esa voz de seda. Sergio, tiene que entender que los precios en Madrid son prohibitivos ahora mismo. Estamos reinvirtiendo cada euro para que la empresa crezca. Además, ¿para qué quiere más espacio? Si aquí está tranquilo, leyendo sus libros. Es una habitación muy acogedora. Me callé, sintiéndome como un estorbo. Pero la estocada final fue hace un mes. Le pedí a Carlos algo de dinero extra. Mi pensión se iba casi entera en mis medicinas y gastos mínimos. Necesitaba zapatos nuevos, los míos estaban ya para el arrastre. Papá, ahora mismo cada céntimo está comprometido, dijo sin levantar la vista del móvil. Mañana toca el IVA, hay pagos a proveedores. Espérate un poco. No insistí. Fui al zapatero de barrio para que les pusiera un parche. 2 días después, Elena llegó con un bolso que costaba lo que 50 pares de mis zapatos. Sacudí la cabeza en la oscuridad de mi cuarto. Los invitados se marchaban. Oía sus voces de despedida. Cuando el silencio regresó al piso, mi puerta se entreabrió. Carlos entró oliendo a vino caro y a ese perfume de marca que tanto le gustaba ostentar. Se sentó en el borde de mi cama. Oye, papá, una cosa. Mañana en la gestoría habrá que firmar un poder notarial general a mi nombre. Es para que yo pueda representar los intereses de la empresa y firmar contratos sin que tengas que desplazarte tú. Así no te molestamos con el papeleo. Lo decía con una naturalidad insultante. Pero yo, con el corazón lleno de recuerdos, escuché la realidad. Quería apartarme del todo, borrar el último vínculo legal que me quedaba con la empresa que yo había fundado con mi sacrificio. Quería que dejara de ser el dueño para ser, simplemente, un fantasma. Está bien, hijo, dije con una firmeza que él no supo interpretar. Si tiene que ser mañana, será mañana. Asintió, satisfecho por mi supuesta docilidad, y se fue. Yo me quedé en el silencio de mi celda de lujo, y una claridad fría inundó mi mente. No era solo egoísmo, era una estrategia de borrado. Y tenía que actuar antes de que la sombra se volviera invisible. Aquella firma no sería lo que él esperaba. A la mañana siguiente, el aire en el piso de la Castellana estaba cargado de una tensión invisible, densa como el calujeto madrileño en agosto. Desayunamos en un silencio sepulcral, solo roto por el tintineo de la cucharilla de plata de Elena contra su bol de porcelana. Carlos revisaba su tableta con un nerviosismo mal disimulado, moviendo la pierna rítmicamente bajo la mesa, y Elena ni siquiera me dirigió la palabra, absorta en su iPhone de última generación. «Vamos, papá», dijo Carlos, levantándose de golpe y ajustándose los puños de la camisa. El notario nos espera a las 10 en su despacho de la calle Serrano. Ya sabes que en estos niveles la puntualidad es sagrada, no me gusta llegar tarde y dar mala impresión. Salimos del edificio y nos subimos a su flamante coche alemán, ese que brilla tanto que parece un espejo. El trayecto por el centro de Madrid fue rápido. Mientras él hablaba por el manos libres sobre presupuestos, licitaciones y comisiones de éxito, yo miraba por la ventanilla, viendo pasar los edificios señoriales del barrio de Salamanca con sus fachadas de piedra y sus balcones de forja. Me sentía extrañamente tranquilo, con esa paz que solo da la certeza de haber tomado la decisión correcta. Llegamos a la oficina del notario. Era un despacho sobrio, con ese olor inconfundible a papel viejo, cuero y solemnidad que tienen las notarías de Solerá en Madrid. El notario, un hombre de unos 60 años con gafas de montura de oro y aire de haberlo visto todo, nos recibió con una cortesía profesional impecable. «Buenos días, caballeros»,
Don Sergio, aquí tiene el documento para la firma del Poder General de Representación a favor de su hijo, dijo, extendiendo una carpeta de piel sobre la mesa de caoba. Carlos me puso un bolígrafo de plata maciza en la mano. Su mirada era impaciente, casi febril, ya se veía con el control total, sin tener que rendir cuentas al viejo. Firma aquí, papá. Es solo un trámite, una gestión administrativa para que yo pueda operar con las cuentas y cerrar los contratos de la promoción sin cargarte a ti con el papeleo y los viajes a la oficina. Así podrás descansar más. Dejé el bolígrafo sobre la mesa. El sonido del metal contra la madera noble resonó con la contundencia de un martillazo en el silencio sepulcral del despacho. No voy a firmar esto, Carlos, dije con una voz pausada, pero con una firmeza que no usaba desde mis tiempos de jefe de obra en Salamanca. Mi hijo parpadeó, totalmente descolocado. La máscara de éxito empezó a agrietarse. ¿Cómo? No te entiendo. Ayer dijiste que vendrías a firmar, que no había problema. Ayer escuché lo que querías hacer, que es muy distinto. Hoy he decidido lo que voy a hacer yo. Me giré hacia el notario, que mantenía una expresión neutra de profesional acostumbrado a los dramas familiares. Señor notario, lamento el cambio de planes, pero no deseo otorgar ningún poder general. De hecho, como socio único y administrador único de Logística y Construcciones Alonso S.L., quiero solicitar la revocación inmediata de cualquier poder de firma o representación que ostente mi hijo, Carlos Alonso, en nombre de la sociedad y en todas sus cuentas bancarias. El rostro de Carlos pasó del desconcierto a una palidez extrema, casi grisácea. Se levantó de la silla de un salto. Papá. ¿Pero qué locura estás diciendo? Te has vuelto loco de remate. Si me quitas los poderes, la empresa se paraliza, no podemos pagar ni una nómina. No se paraliza, Carlos. Se detiene para una auditoría externa que voy a encargar hoy mismo. He estado revisando por encima los extractos que llegan al buzón del piso y he visto gastos que no tienen nada que ver con el sector de la construcción. Hoteles de lujo en las Maldivas, joyas de marca, coches de alta gama. Mientras tanto, yo vivo en un vestidor sin luz natural y tengo que pedir permiso para salir de mi cuarto cuando vienen tus socios importantes. Es mi trabajo. Es imagen de marca, joder. En Madrid hay que aparentar para cerrar negocios. Gritó él, perdiendo los papeles por completo y olvidando que estábamos en un despacho oficial. No, Carlos. No es imagen de marca. Es mi dinero. Es el dinero que obtuve vendiendo mi casa de Salamanca, mi sudor de 40 años y el patrimonio que tu madre y yo levantamos de la nada. Y no voy a permitir que lo malgastes en una vida de cartón piedra mientras me tratas como a un estorbo que hay que ocultar. Salí del despacho sin mirar atrás, ignorando sus súplicas que empezaban a sonar a desesperación. Carlos intentó seguirme, gritando en plena calle Serrano que me arrepentiría, que estaba tirando su carrera por la borda, que no sabía lo que hacía. Pero yo, por primera vez en 3 años, caminaba con la espalda recta. Me sentía más ligero que nunca, como si el aire de Madrid hubiera dejado de ser estéril para empezar a saber a libertad. Me dirigí directamente a una sucursal bancaria cercana, donde nos conocían bien. Como administrador único legítimo, bloqueé todas las tarjetas de crédito corporativas y las cuentas personales vinculadas a la caja de la empresa. En menos de una hora, el grifo del lujo de Carlos y Elena se había cerrado en seco. La ficción había terminado. Cuando regresé al piso de la Castellana para recoger mis pocas pertenencias, la escena era dantesca, un retrato del colapso de una fachada de cristal. Elena gritaba histérica por teléfono en el pasillo. Su tarjeta platino había sido rechazada en una boutique de la Milla de Oro y el mundo parecía acabarse para ella. Carlos estaba hundido en el sofá de cuero italiano, con la cabeza entre las manos y el nudo de la corbata deshecho. «Lo has destruido todo, papá», dijo con una voz quebrada, sin rastro de su arrogancia habitual.
Mañana vencen los pagarés de los proveedores. Si no hay liquidez, nos van a freír a demandas. Entraremos en concurso de acreedores en una semana. No he destruido nada, hijo. Simplemente he tomado el mando del barco antes de que lo estrellaras contra las rocas, respondí con una calma que me sorprendió a mí mismo. Mañana mismo nombraré a un administrador judicial y a un gestor independiente para que pongan orden en este caos. Si la empresa es realmente viable, seguirá adelante, pero bajo mis condiciones. Y la primera condición es que yo ya no formo parte de este decorado. No vivo más aquí. ¿Y a dónde piensas ir? Escupió Elena, apareciendo en el umbral con los ojos inyectados en sangre y un desprecio infinito. ¿A tu querida Salamanca? Ya no tienes casa allí, te recuerdo que la vendiste para pagarnos este estilo de vida. Vas a ser un vagabundo con acciones. Tengo algo mucho mejor que un ático en Madrid, Elena, sonreí, cerrando mi pequeña maleta. Tengo dignidad y la conciencia tranquila. Algo que tú no podrías comprar ni con todo el crédito del mundo. Esa misma tarde, me instalé en un pequeño hotel cerca de la estación de Atocha. El olor a café de verdad y el trasiego de la gente real me devolvieron la vida. Sin embargo, al día siguiente, la situación se tornó más oscura. Carlos, en un ataque de desesperación infantil, intentó entrar de madrugada en la sede de la oficina para llevarse archivos, ordenadores y documentación sensible. Por suerte, yo ya había contratado seguridad privada y cambiado las cerraduras. No era una cuestión de maldad ni de venganza, era una medida de protección para salvar lo que quedaba de mi patrimonio. Lo que descubrí tras la primera auditoría fue peor de lo que imaginaba. Carlos no solo había vivido como un jeque a costa de la sociedad, sino que había cruzado líneas rojas legales. Había falsificado mi firma en 2 pólizas de crédito personales de cuantía elevada. Eso ya no era solo ingratitud o egoísmo, era un delito penal, una traición a la sangre. Me vi obligado a tomar la decisión más difícil de mi vida, una de esas que te rompen por dentro. Fui a ver a Pedro, mi viejo amigo abogado, a su despacho. Sergio, si esto llega a oídos de la fiscalía, tu hijo se enfrenta a penas de cárcel, me advirtió Pedro, mirándome con lástima. Estamos hablando de falsedad en documento mercantil y estafa. Son palabras mayores. Él no tuvo piedad de mí ni de la memoria de Lucía cuando me convenció para vender nuestro hogar, respondí con una amargura que me quemaba la garganta. Pero no soy un verdugo, soy su padre. No quiero que acabe en Soto del Real, pero tampoco puedo permitir que siga creyendo que sus actos no tienen consecuencias. Solo quiero que aprenda, por las malas, el valor real de las cosas. A través de los abogados, le hice llegar a Carlos una propuesta de último recurso. No presentaría cargos penales y detendría la investigación si él aceptaba un acuerdo de reestructuración. Trabajaría como un empleado de base en la constructora, como un simple oficial de oficina, bajo la supervisión estricta del nuevo gestor. Tendría un sueldo de mileurista, 1.200 euros netos al mes. Sin coches de empresa, sin visas de representación, sin comidas en restaurantes de lujo. Elena, tal como yo sospechaba, no tardó ni 2 semanas en presentar la demanda de divorcio. Al ver que el grifo del dinero se había secado y que su marido ahora era un simple empleado con un sueldo humilde, su amor eterno se evaporó junto con el aroma a limón artificial del humidificador. Carlos se quedó solo, frente al espejo de su propia realidad. Han pasado 6 meses y la luz de Castilla vuelve a entrar por mi ventana. He regresado a Salamanca. No a aquel viejo piso del centro, ese ya es parte del pasado y no se puede recuperar, sino a una casita acogedora en las afueras, con un pequeño terreno y vistas a las catedrales doradas que brillan al atardecer. Resultó que, gestionando con sensatez los activos de la empresa que Carlos casi lleva a la ruina, el patrimonio es más que suficiente para asegurar una vejez digna, tranquila y sin lujos innecesarios. Carlos no aguantó la vida de un simple mileurista. Se enfurecía,
pataleaba y discutía cada decisión del nuevo gestor, pero al final, bajo la presión de los abogados y ante las pruebas irrefutables de sus desfalcos, se vio obligado a morder el polvo y aceptar la derrota. Elena, tal como vaticiné, desapareció de su vida el mismo día que comprendió que las cuentas de la sociedad estaban blindadas y que los bolsos de marca se habían acabado para siempre. La última vez que vi a mi hijo fue en la estación de Chamartín, en Madrid. Yo me marchaba a casa, a mi verdadera casa. Carlos vino a la vía, pero en sus ojos no había ni rastro de arrepentimiento, solo una furia fría y un resentimiento que le deformaba el gesto. «Has ganado, padre», soltó con amargura cuando anunciaron la salida de mi Albia. «Me lo has quitado todo. El estatus, el futuro, a mi mujer. Espero que estés satisfecho con tu triunfo en esa ciudad de viejos que tanto añorabas». Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta de marca, que ahora lucía un poco arrugada y sin el apresto de la tintorería, sacó un billete de 10 euros y me lo metió a la fuerza en el bolsillo superior de la camisa, con un gesto cargado de desprecio. «Toma, esto es para tu café por el camino. No esperes nada más de nuestra parte. Olvida mi dirección y búscate la vida». Miré aquel billete arrugado y luego a mi hijo, a quien una vez enseñé a levantar muros derechos y a ser un hombre de palabra. En ese momento no sentí dolor, ni siquiera ira. Sentí una lástima profunda. Él pensaba que me humillaba con esa limosna, sin comprender que, en ese preciso instante, yo me sentía el hombre más rico de España. Porque volvía a ser dueño de mis silencios, de mi orgullo y de mi paz. Subí al tren, me acomodé en mi asiento y, mientras el vagón empezaba a vibrar, marqué el número de Pedro. «Hola, amigo. Sí, ya estoy en marcha. Escucha, convoca mañana mismo una junta general extraordinaria en la oficina. Voy a transferir oficialmente la gestión a un fondo de administración fiduciaria para profesionalizarlo todo. Y sobre Carlos. Que siga en su puesto de oficial. Si dentro de un año demuestra que es capaz de crear valor y no solo de quemar presupuesto, revisaremos su situación. Por ahora, que aprenda lo que cuesta ganarse el pan en la calle». El tren aceleró, dejando atrás las torres de cristal y acero de la Castellana, esos gigantes que durante 3 años me habían servido de cárcel. Cerré los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, respiré profundamente. El aire ya no olía a limón artificial ni a filtros de oficina, olía a libertad, a campo abierto y a futuro. Me llamo Sergio Alonso. Soy ingeniero, soy constructor. Y por fin he terminado de levantar la obra más difícil y necesaria de toda mi carrera. Los cimientos de mi propia libertad. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.